Descubriendo. 100 datos sobre el gusto. 1. El gusto es uno de los 5 sentidos básicos, junto con el olfato, el oído, la vista y el tacto. 2. Las papilas gustativas son los receptores del gusto y se encuentran principalmente en la lengua. 3. Existen 5 sabores básicos detectados por la lengua: dulce, ácido, salado, amargo y umami. 4. El umami es un sabor a carne o glutamato que se detecta por receptores específicos. 5. La lengua humana tiene entre 2.000 y 10.000 papilas gustativas. 6. Las papilas se renuevan cada 10 días aproximadamente. 7. Diferentes zonas de la lengua detectan sabores distintos. Lo de la lengua, en mapa, es un mito. 8. Las papilas contienen de 50 a 100 células gustativas cada una. 9. La saliva es esencial para el gusto, ayuda a disolver las moléculas para que puedan ser detectadas. 10. La nariz y el olfato también influyen mucho en las sensaciones gustativas. 11. Algunos animales como serpientes o ratas utilizan el órgano vomeronasal para detectar moléculas químicas. 12. El gusto y el olfato disminuyen con la edad, sobre todo a partir de los 60 años. 13. El umami se descubrió en 1908 por el científico japonés Kikunae Ikeda. 14. Los sabores dulces estimulan la parte frontal de la lengua, los amargos la parte posterior. 15. Algunos consideran umami el sexto sabor básico, aunque no todos los expertos están de acuerdo. 16. Las células gustativas se renuevan cada 10 a 14 días. 17. Los receptores del sabor envían señales al cerebro a través de 3 pares de nervios craneales. 18. En la lengua hay botones gustativos con mayor densidad de papilas, más sensibles al sabor. 19. Algunas medicinas y la quimioterapia pueden producir ageusia, la pérdida del gusto. 20. La lengua humana tiene de 3.000 a 10.000 botones gustativos. 21. Las mujeres suelen tener mayor cantidad de papilas gustativas. 22. Algunos expertos proponen clasificaciones con más de 5 sabores básicos. 23. Los receptores detectan moléculas químicas disueltas, no la textura o temperatura. 24. Problemas de tiroides pueden afectar al sentido del gusto. 25. En la antigua Grecia, se creía que los diferentes sabores provenían de los 4 humores corporales. 26. Algunas especias como el chile provocan sensación de ardor activando receptores de dolor, no del gusto. 27. Los receptores del dolor y el gusto usan vías nerviosas similares hasta el cerebro. 28. Algunas células gustativas responden a más de un sabor. 29. En el gusto influyen genes, época del año, la dieta, el embarazo y otros factores. 30. Los receptores del dulce detectan carbohidratos simples como glucosa, fructosa y sacarosa. 31. El gusto por sabores amargos se desarrolla con la edad, es un mecanismo de defensa. 32. Las papilas filiformes dan textura, las fungiformes detectan sabores y las foliadas ambas sensaciones. 33. Algunas personas tienen mayor densidad de papilas, lo que les da mayor sensibilidad gustativa. 34. Se necesitan muy pocas moléculas de sabor para generar señales en las papilas gustativas. 35. Los receptores de sabor envían señales eléctricas al cerebro para interpretar los distintos sabores. 36. El sentido del gusto es el primer sentido que se desarrolla en el feto humano. 37. Las células gustativas se renuevan constantemente ya que están expuestas a sustancias tóxicas. 38. Los receptores de umami detectan el glutamato, un aminoácido presente en alimentos como el tomate o el queso. 39. El picante no se considera un sabor básico, sino una sensación de calor y dolor por la capsaicina del chile. 40. Los humanos detectamos los sabores combinados de alimentos, no los compuestos químicos individuales. 41. Algunos expertos sugieren que los humanos podemos detectar más de los 5 sabores básicos. 42. Las papilas gustativas contienen entre 50 y 150 poros que permiten entrar a las moléculas de sabor. 43. Existen trastornos genéticos que alteran la percepción del sabor dulce o amargo. 44. El sentido del gusto es esencial para detectar alimentos en mal estado y evitar intoxicaciones. 45. Solo podemos percibir sabores de sustancias solubles en saliva. Por eso no tenemos gusto estando secos. 46. Los receptores del gusto se concentran en los botones gustativos de la lengua, el paladar y la faringe.
47. Cuando comemos, los alimentos estimulan distintas zonas de la lengua según su forma y textura. 48. En los botones gustativos interactúan células sensoriales, de soporte y basales. 49. Las células gustativas tienen en su superficie microvellosidades con los receptores de sabor. 50. Los receptores de sabor son proteínas que se unen a moléculas químicas disueltas específicas. 51. Las papilas gustativas envían información al cerebro a través del nervio facial, glosofaríngeo y vago. 52. Los humanos tenemos alrededor de 10.000 botones gustativos, las vacas tienen 25.000. 53. Cuando masticamos, la saliva disuelve las moléculas de sabor que estimulan los receptores. 54. Los sabores como dulce o umami se detectan en todo el epitelio lingual. 55. Las células gustativas interactúan con terminaciones nerviosas para enviar señales al cerebro. 56. En el gusto influyen la temperatura y textura. Lo frío reduce el dulce, lo caliente intensifica el umami. 57. Al inhalar y exhalar mientras comemos, las moléculas aromáticas activan el olfato retronasal. 58. Existen 5 tipos de papilas gustativas, pero solo 3 contienen botones gustativos que detectan sabores. 59. Los receptores del gusto y el olfato disminuyen con la edad, afectando al placer de comer en los adultos mayores. 60. La glositis es la inflamación de la lengua que puede alterar temporalmente la capacidad de detectar sabores. 61. Los receptores de umami se descubrieron décadas después que los otros 4 sabores básicos. 62. El ketchup, la salsa de soja y el caldo de carne tienen altas concentraciones de umami. 63. Para que detectemos un sabor, las moléculas deben entrar en los poros de las microvellosidades de las células gustativas. 64. Algunas hormonas como la grelina influyen en la percepción del gusto. 65. Problemas de tiroides, anemia o enfermedades como el COVID pueden reducir temporalmente el gusto. 66. Los receptores de sabor amargo evitan intoxicarnos, detectando toxinas o alimentos en mal estado. 67. Cuando tenemos congestión nasal comemos con la boca abierta para que lleguen moléculas a la cavidad nasal. 68. Los humanos tenemos aproximadamente el mismo número de genes para receptores de olor que para receptores de sabor. 69. En las papilas gustativas también hay células táctiles sensibles al tacto, temperatura y dolor. 70. Los receptores de las papilas gustativas se encuentran en su mayoría en las paredes de los poros y en las microvellosidades. 71. Los receptores de sabor suelen estar combinados, por ejemplo los de dulce y umami responden a ambos estímulos. 72. Algunos científicos sugieren que los humanos podemos percibir más sabores, como el alcalino, metálico, graso, calcáreo o acuoso. 73. Las células gustativas tienen una vida media de unos 10 a 14 días. Las dañadas son reemplazadas constantemente. 74. Algunos expertos proponen subdividir los 5 sabores básicos en realidad en varias categorías más específicas. 75. Los receptores de sabor están en constante movimiento y se internalizan para ser reemplazados regularmente. 76. Se calcula que los humanos podemos detectar más de 1 billón de combinaciones de sabores diferentes. 77. Las mujeres embarazadas desarrollan mayor sensibilidad a sabores amargos, para evitar toxinas dañinas al bebé. 78. Los receptores de sabor son células neuroepiteliales, con funciones sensoriales y glandulares. 79. Los antiguos griegos propusieron una clasificación de 7 sabores que dominó durante casi 2000 años en Europa. 80. El azúcar y las grasas potencian los sabores dulces y umami, mientras reducen los ácidos y amargos. 81. El umami se halla de forma natural en alimentos como tomates, quesos y carnes ricas en glutamato. 82. Los receptores de umami tienen una afinidad entre 10 y 100 mayor por el glutamato que otros de sabor dulce. 83. Además de la lengua, también hay receptores de sabor en el paladar, la faringe y el esófago. 84. Las papilas filiformes no detectan sabor, pero ayudan a enviar el alimento hacia atrás durante la masticación. 85. La densidad de papilas gustativas es mayor en los bordes laterales y en la punta de la lengua. 86. Las células gustativas tienen microvellosidades que sobresalen al exterior, para detectar moléculas solubles. 87. Los receptores de las células gustativas se unen a las moléculas de sabor, generando potenciales de acción hacia el cerebro. 88.
El umbral de detección del sabor umami es similar al del dulce, alrededor de 1 a 10 micromoles por litro. 89. La saliva actúa como solvente y también contiene enzimas digestivas que liberan moléculas saborizantes. 90. Los receptores de sabor amargo ayudan a evitar toxinas presentes en vegetales. Están en toda la lengua. 91. El sabor cambia con la edad, los niños prefieren dulce y rechazan amargo, los adultos al revés. 92. Algunos expertos sugieren que los humanos desarrollamos los receptores de umami en épocas de consumo de carne. 93. El ácido cítrico intensifica sabores dulces al interactuar con las proteínas salivales. 94. El gusto por sabores salados está muy desarrollado en los humanos, más que en otros primates. 95. Las células gustativas envían señales a través de la sinapsis hacia las fibras nerviosas que van al cerebro. 96. Problemas en los nervios gustativos por causas como el Alzheimer, pueden alterar el sentido del gusto. 97. Los receptores de sabor tienen una vida media de solo 10 días. Por eso se regeneran constantemente. 98. El sentido del gusto es importante para la nutrición. Sin él, puede haber desinterés por comer. 99. Los receptores de glutamato se descubrieron en ratones y después se confirmó que los humanos también los poseemos. 100. En los últimos años ha aumentado el interés científico por entender completamente los mecanismos del sentido del gusto.